En 1952, Klaus contrajo matrimonio con la cantante Gislinda Kullbeck, con quien tuvo a Paula, su primera hija, que se convirtió en actriz al crecer. El carácter violento y egomaníaco del actor no era algo que él intentara mejorar o controlar. Por el contrario, parecía orgulloso. Tampoco evitaba expresar opiniones en las que mostraba un profundo desprecio por las mujeres. Además, era adicto al sexo sin ningún tipo de prejuicios o límites, como dijo luego en su autobiografía. No es de extrañarse entonces que su primer matrimonio durara apenas 3 años. En 1955, tras divorciarse de Gislinda, Klaus vivió 3 meses en la misma pensión que Werner Herzog, quien para el momento tenía solo 13 años, pero más tarde se convertiría en un aclamado director alemán y trabajaría en varias películas con Klaus. Según Werner, el actor una vez se encerró en el baño comunitario durante 48 horas y rompió todo lo que había adentro. Debido a su carácter, dejaron de darle trabajo y ese mismo año intentó quitarse la vida en 2 ocasiones. En marzo de 1956, apareció como invitado en el Teatro Burgtheater de Viena en la obra Torquato Tasso de Goethe. Aunque era respetado por sus colegas y aclamado por el público, no consiguió un contrato permanente después de que la dirección del teatro se enterara de sus dificultades anteriores en Alemania. Molesto por esa decisión, intentó demandar a la empresa, pero fracasó. Al verse desempleado en Viena, Klaus se reinventó como monologuista y artista de la palabra hablada. Estas obras parecían ideales para su personalidad, ya que debido a su reputación, muchos actores se negaban a compartir escenario con él. Como parte de ese nuevo proceso, trabajó con renombrados directores teatrales que le enseñaron los fundamentos del teatro de la crueldad, según los cuales la principal función del teatro es despertar fuerzas dormidas en el espectador para que enfrente todo lo que oculta, desde sus conflictos hasta sus obsesiones. Klaus también recibió formación acerca de corrientes experimentales que habían estado vetadas bajo el régimen del nazismo. Por ese entonces presentó los trabajos de escritores como François Villon, William Shakespeare y Oscar Wilde, entre otros, y realizó giras por Austria, Alemania y Suiza con sus espectáculos. Aunque ganó reconocimiento, pronto el actor se inclinó más hacia la industria cinematográfica, ya que era más rentable que el teatro tradicional. Entre finales de los 50 e inicios de los 60, apareció en numerosas películas de guerra, en las cuales encarnó a personajes traumatizados por las vivencias que él había experimentado en carne propia. En 1960 contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con la actriz Ruth Bridget Topke. Su segunda hija, Natasha, nació en enero de 1961 y también se dedicó posteriormente al mundo de la actuación. Klaus se mudó a Italia a fines de la década de 1960 e hizo papeles en numerosos westerns, incluidos, por unos pocos dólares más, Una bala para el general y El gran silencio. Uno de sus mejores momentos profesionales lo vivió gracias a su participación en Doctor Zhivago, una de sus películas más aclamadas, basada en la novela del mismo nombre que obtuvo el Premio Nobel de Literatura un año después de su publicación en 1957. A Klaus le interesaba ganar dinero, y con ese fin comenzó a aparecer en los conocidos filmes de explotación, los cuales eran películas de baja calidad que buscaban triunfar económicamente explotando las tendencias del momento, temas muy específicos o contenido morboso. Ya para ese momento tenía una imagen que él mismo contribuyó a crear, que lo mostraba alejado de los principios y muy cercano a los placeres y los excesos. También era conocido por decir groserías sin control y solía generar enemistades a su alrededor debido a su mal carácter y agresividad. En 1971 se divorció de Ruth y ese mismo año contrajo matrimonio con la modelo Minoy Genevieve Loenig, quien era 24 años menor que él. Como producto de esa unión, en 1976 nació Nikolai, el tercer hijo de Klaus. Con el tiempo, al igual que sus hermanas, el chico siguió los pasos de su padre y se convirtió en actor. Aunque este fue su matrimonio más largo, duró tan solo 8 años. En 1979, Klaus estaba divorciado por tercera vez. Más adelante, Natasha reveló que había sido testigo en más de una ocasión
de la forma en la cual su padre agredía físicamente a Minoy. Ya para ese momento, se había reencontrado con aquel vecino llamado Werner Herzog, quien era considerado un gran director de cine y convocó a trabajar con él a Klaus. A lo largo de 15 años, hicieron 5 películas juntos: Aguirre, La ira de Dios, Boyzek, Nosferatu, Vampiro de la Noche, Fitzcarraldo y Cobra Verde. Estas colaboraciones le ganaron el reconocimiento internacional al actor. Sin embargo, la relación profesional entre ambos hombres siempre fue tensa y podría describirse como una mezcla de amor-odio. Desde el comienzo, las discusiones entre el director y el actor alcanzaban niveles peligrosos, y en más de una oportunidad llegaron a amenazarse de muerte el uno al otro. Werner se negó a comentar sobre sus supuestos planes para eliminar a Klaus, pero sí fue cierto que le apuntó con un arma, o al menos amenazó con hacerlo en el set de Aguirre, La ira de Dios, después de que el actor amenazara con abandonar la película. Y lo cierto era que la actitud arrogante de Klaus no hacía más que ganarle numerosos enemigos en el set de grabación. Según relató Werner años después, el jefe de la tribu Machijenga se ofreció a quitarle la vida al actor durante el rodaje de Fitzcarraldo en Perú, pero el director se negó. Con frecuencia, Klaus se renegaba de la profesión que él mismo había elegido, llegando incluso a desear nunca haber sido actor. Aseguró que preferiría haber sido una trabajadora sexual y vender su cuerpo en vez de vender sus emociones. Con su característica arrogancia, también rechazó numerosas ofertas de directores prestigiosos, a quienes no dudaba en calificar como imbéciles o escoria. Solo trabajaba cuando el dinero le convenía. Uno de los ejemplos famosos de su mal genio y su falta de visión quedó registrado en 1980, cuando rechazó el papel de villano principal En busca de Larga Perdida. Tuvo la osadía de decirle al director Steven Spielberg que el guión era malo, aburrido y estúpido. En cambio, al año siguiente participó en la película Los frutos de la pasión, donde había escenas de sexo explícito y el argumento era pobre, según la crítica. En 1985, trabajó con el director español Fernando Colomo en El Caballero del Dragón. Según Fernando, rodar y convivir con Klaus fue un verdadero tormento. Sin ahorrar en cualificativos, resaltó que su carácter explosivo, ego desmedido y actitud arrogante lo hicieron casi imposible de soportar. Su mal genio afectaba a casi todo el equipo y, al parecer, solo respetaba a los gitanos que cuidaban de los animales y a Miguel Bosé, su coprotagonista. Así como las parejas sentimentales le duraban poco, las relaciones profesionales también se desgastaban. En 1986, Werner y Klaus trabajaron juntos por última vez, durante el rodaje de Cobra Verde, el cual se realizó en Ghana, Brasil y Colombia. La tensa relación entre ambos llegó a su punto culminante. El elenco y el equipo sufrieron continuamente la ira del actor, lo que llevó a que el director de fotografía original, Thomas Mauck, abandonara el proyecto debido al constante abuso verbal al que Klaus lo sometía. Werner tuvo que conseguir un reemplazo en medio de la producción y se prometió a sí mismo que era la última vez. Luego de este proyecto, el director y el actor tomaron caminos separados de manera definitiva. A veces daba la impresión de que Klaus se alimentaba de la polémica y necesitaba captar atención, aunque fuera de forma negativa. Así ocurrió en 1987, cuando el hombre de 61 años contrajo matrimonio con la actriz italiana, Deborah Caprioglio, que apenas tenía 19. Al año siguiente volvió a ocupar los titulares, con el que sería su último proyecto, titulado Kinski Paganini o únicamente Paganini, dependiendo de la versión, un relato del compositor y violinista Niccolo Paganini. Klaus interpretó el papel principal y por primera y única vez también dirigió. Además, Deborah tuvo un papel. Sin embargo, la película fue eliminada de la sección competitiva en el Festival de Cannes porque al comité le pareció que tenía demasiado sexo explícito. La película, según la crítica, resultó ser un reflejo caótico de la personalidad del actor. El fracaso en taquilla también fue evidente. Por si acaso no había generado suficiente polémica a lo largo de su vida, Klaus publicó su autobiografía titulada Yo necesito amor, que no fue otra cosa que una seguidilla de páginas destilando rencores
y dando detalles íntimos que no contribuían en nada al conocimiento de los lectores. En su libro, no expresaba más que odio y repugnancia por todos y cada uno de los directores con los que había trabajado. Casi no dedicó tiempo a hablar de su trabajo en ninguna de las cientos de producciones en las que había participado. Para él, actuar en el cine era un medio para conseguir un fin: el dinero. La manera en la cual Klaus escribió sobre sus numerosos encuentros sexuales desató todo tipo de comentarios, pues una cantidad importante de esos encuentros podrían ser interpretados como abusos según las descripciones explícitas que dio. Si se decide creer en su palabra, el actor habría tenido intimidad con todas las mujeres que se cruzaron en su camino, muchas de las cuales no solo lo negaron, sino que lo demandaron por difamación. El descontento fue general, ya que mencionó a cada persona por nombre y apellido al hablar de sus vivencias. Esa primera edición debió ser retirada del mercado, y fue varios años después cuando se imprimió una nueva edición más respetuosa con las identidades de las personas. Tras todo el escándalo del libro, Klaus y Débora se separaron. Para ese entonces, el actor residía en Lagunitas, California, alejado de todo y llevando una vida bastante solitaria. No trabajó en ningún otro proyecto, ni como actor ni como director. Parecía que estaba en el punto culminante de su desprecio por la especie humana y no se relacionaba con nadie. El 23 de noviembre de 1991, de manera inesperada, Klaus Kinski sufrió un infarto en su propia casa y falleció a los 65 años. El hecho fue una sorpresa para todos. De sus 3 hijos, solo Nikolai asistió a su ceremonia fúnebre, dejando en evidencia la mala relación que tenía con sus 2 hijas mayores. No hubo entierro, ya que el actor había dejado muy claro cómo quería ser tratado luego de su muerte. Se hizo una cremación y sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico. Así terminó la vida de esta polémica figura del cine, que llegó a filmar más de 250 películas, de las cuales muchas le parecieron horribles y no tuvo problema para decirlo en voz alta. En 1999, Werner estrenó el documental Mi mejor enemigo, en el que habló de las dificultades de trabajar con Klaus, y afirmó que el hombre había inventado gran parte de su autobiografía de 1988, incluidas algunas vivencias de la guerra, acusaciones de vulneraciones íntimas maternas y pobreza infantil. Según Werner, el controvertido actor en realidad se había criado en una familia de clase media alta, financieramente estable. También aseguró que él y el actor habían colaborado en los insultos del libro de Klaus, dirigidos hacia el propio Werner, en un esfuerzo por aumentar las ventas, aunque no hay forma de confirmar las palabras del director. Durante las siguientes décadas, Klaus seguiría siendo la figura polémica que había sido en vida. Generó un culto de seguidores que lo consideraban un genio y el mejor actor de todos los tiempos, e incluso recibió una estrella en el Paseo de la Fama en 2011. Pero para otros, había sido simplemente un loco y un ególatra sin moral. En 2013, 22 años después de su fallecimiento, el actor volvió a hacer noticia luego de que Paula, su hija mayor, publicara su autobiografía titulada Nunca se lo digas a nadie. En este libro la mujer compartió su traumática realidad. Desde los 5 a los 19 años, había sido obligada por su padre a mantener una relación carnal absolutamente inapropiada entre parientes consanguíneos. Al explicar cómo se dieron los hechos, detalló que tras el divorcio de sus padres, ella vivió con su madre, pero se fue cuando la mujer llevó a la casa a otro hombre. Aseguró que Klaus se aprovechó de su situación y la llevó con él a trabajar por toda Europa. Al estar bajo el absoluto control de su padre y lejos de todos sus conocidos, el hombre pudo actuar a sus anchas, ejerciendo violencia de todo tipo sobre ella. Luego le hacía regalos costosos y la vestía con las ropas más hermosas. Siempre la llamaba mi princesa, mi muñeca y mi niña querida, e insistía en que no podía vivir ni un minuto sin ella. Si estaban separados, la llamaba una docena de veces al día. La mujer, que tenía 60 años cuando hizo esas revelaciones, dijo que había guardado silencio sobre el abuso durante tanto tiempo, porque él le había prohibido contarlo y le había hecho creer que eso era normal y que padres en todo el mundo hacían lo mismo con sus hijas. Y agregó que finalmente decidió contar su historia debido a la continua adulación
de la que seguía disfrutando Klaus. El biógrafo Christian David, quien había publicado la primera biografía completa de Klaus varios años atrás, se manifestó en favor de Paula y dijo que siempre hubo rumores sobre la mala conducta del actor en relación con su hija. De hecho, el propio Klaus escribió en su autobiografía que se había quedado a solas con Paula, que ya tenía casi 13 años y estaba enamorado de ella a más no poder. Sin duda, esas eran palabras que un padre no usaría normalmente para describir sus sentimientos hacia una hija. Otra de las voces que se alzó en respaldo a Paula fue la de Natasha, quien señaló que si bien no vivió las mismas humillaciones y abusos que su hermana, sí enfrentó momentos de violencia durante las visitas a su padre y aseguró que también había tenido actitudes inapropiadas con ella durante su infancia. Nikolai, en cambio, no dijo nada al respecto. Según se reportó, los hijos de Klaus no fueron nunca muy cercanos, debido a que tenían diferentes madres y su padre no parecía interesado en crear lazos entre los tres. Sin duda, la figura de Klaus Kinski fue controversial en vida y lo siguió siendo tras su fallecimiento. Aunque se le reconoce por algunas de las actuaciones más excepcionales del cine europeo durante el siglo XX, su personalidad violenta no puede negarse, y algunos lo consideran el actor más terrible de todos los tiempos.